Plantas medicinales. ¿Qué plantas puedo consumir si estoy enfermo? ¿Cómo me ayudan las plantas medicinales? Quédate con nosotros, estás en Plant Medicine. Sean todos bienvenidos. Hoy platicaremos de plantas medicinales y sus procedimientos de preparación. Procedimientos. Las hierbas medicinales requieren de un tratamiento adecuado que se debe seguir en la preparación y dosificación para obtener los resultados deseados. La herbolaria médica comprende el uso con fines medicinales de hierbas, plantas, árboles y sus derivados. De una misma planta se pueden utilizar las hojas, las flores, la raíz, el tallo o los frutos. Además, cada planta puede tener diferentes aplicaciones o propiedades curativas. El efecto de estas propiedades depende en cierto modo de la forma como se prepare, la parte de la planta que desea utilizarse. Hay plantas cuyos productos son para uso externo y otros para uso interno. La eficacia de algunas plantas medicinales cambia cuando se les prepara en combinación con otras hierbas. En algunos casos aumenta su efecto medicinal, pero en otros casos su efecto disminuye y se pierde, y hasta puede resultar perjudicial. Las dosis adecuadas para cada edad se especifican en la sección de preparación y dosificación de cada planta. La dosis siguiente es la generalizada. Puede seguirse si no hay otra indicación en la sección de plantas y las enfermedades. Los bebés hasta 2 años, 1/3 de cucharadita por taza. Los niños de 2 a 12 años, media cucharadita por taza. Y adultos mayores de 12 años en adelante, 1 cucharada por taza. Formas de preparación. La primera forma de preparación es la infusión. Se coloca en un recipiente la cantidad indicada de la parte utilizable de la planta, ya sea hojas o flores. Luego se agrega una taza de agua hirviendo y se tapa durante 5 minutos. Si se va a tomar fría, la infusión puede prepararse varias tazas de una vez, siempre y cuando las consuma en el mismo día, en un lapso no mayor de 12 horas. No recaliente la infusión, trate de tomarla después de cada comida. Segunda forma de preparación, cocimiento. Coloque en un recipiente la cantidad de agua indicada de la parte utilizable. Agregue la cantidad indicada de agua hirviendo durante 5 minutos. Tape el recipiente en caso de hierbas aromáticas para no perder los beneficios o aceites esenciales que se escapan con el vapor, como en el caso de la menta, el polio, la manzanilla, la ruda, etc. No recaliente los cocimientos. Tercer manera de preparación, maceración. Coloque la cantidad indicada de la parte o partes de la planta a ser utilizadas, cortadas en trocitos. Agregue la cantidad indicada de agua fría, deje reposar de 4 a 6 horas sin hervir y luego bébela de acuerdo a la dosificación. Siguiente forma de preparación es la inhalación. Consiste en agregar el agua hirviendo en una cantidad indicada de la parte o partes de la planta en la misma proporción en que se prepara un cocimiento, aspirando por la nariz o por la boca en formas de vapor. Seguimos con las compresas o fomentos calientes. La cantidad indicada de la planta se pone a hervir en una taza de agua. Se impregna un pedazo de tela del algodón o ya sea lino o gasa con el líquido colado y después de exprimir lo que sobra del líquido se coloca sobre la parte afectada cuando aún está caliente. Luego se cubre con un pedazo de tela de lana. De esta forma, los principios activos de las partes utilizables de la planta pueden actuar sobre su piel, favorecidos por la acción terapéutica del calor que facilita su penetración al torrente sanguíneo a través de la piel. Seguimos con las compresas frías. Las compresas frías se aplican sobre la parte afectada usando telas suaves y absorbentes, como la del algodón. También se pueden usar una toalla, son muy útiles en traumas abiertos o cerrados. La tela debe estar completamente limpia y esterilizada, con calor. Luego se vierte el líquido proveniente de una infusión o cocimiento que previamente se ha preparado y enfriado. La compresa se deja sobre la parte afectada hasta que se caliente por la temperatura del cuerpo, entre 15 y 20 minutos. Repita las aplicaciones con nuevas compresas frías y continúe hasta lograr el alivio deseado. Seguimos con cataplasmas o emplastos. Tiene un efecto absorbente debido a la gran área de superficie que abarca sobre la piel. Están indicados en la inflamación locales, reacciones alérgicas y ulceraciones superficiales, así como en lesiones leves causadas por picaduras de insectos. En algunos casos también se utiliza para acelerar la maduración de abscesos, también en casos de artritis, dolores abdominales o cólicos, y también en procesos respiratorios infecciosos congestivos. Su preparación se realiza a base de triturados de las plantas.
Se calienta a fuego lento moviéndolo constantemente hasta que se espese. Luego la pasta así obtenida se envuelve en un paño, se aplica sobre el paciente evitando quemarlo. Una vez colocada el cataplasma en la piel afectada del cuerpo, se cubre con una tela de algodón o un plástico grueso para que se conserve mejor el calor por varias horas. Una vez que se ha perdido el calor, aproximadamente 2 horas, se retira y se cambia por una nueva. No se debe volver a usar el mismo cataplasma, pues ha perdido la mayor parte de sus prominentes medicinales. Siguiente es la irrigación. La irrigación consiste en la aplicación en forma de chorro suave el líquido tibio, caliente o frío que se ha preparado en la parte afectada. Gargarismos y enjuagues son útiles para lesiones locales de la boca, faringe, encías y paladar blando. Pueden ser fríos o tibios. La preparación se hace a base de un cocimiento de la planta. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la preparación se hace en forma muy concentrada, por lo que no se debe ingerir, pues puede causar trastornos digestivos. Toques o pinceladas. Se utilizan tanto en la piel como en la cavidad oral, amígdalas, lenguas y orofaringe. En caso de preparado muy concentrado, la mezcla se aplicará sobre la parte afectada con un pincel o un algodón. Enemas o cólicos también se conocen como lavativas y consiste en la aplicación de líquido dentro del intestino grueso a través del orificio anal por medio de una sonda. Hay dos clases de edemas: el edema evacuador, que tiene como objetivo remover las materias fecales del intestino mediante un volumen de agua que puede oscilar entre 500 y 1 litro de agua cargada de la sustancia o cocimiento de las plantas. La otra modalidad es el microedema, que se aplica con una pequeña cánula o jeringa en cantidad de unos 15 gramos o media onza de la sustancia. Advertencia: no se debe aplicar edemas cuando haya sangrado o dolor abdominal o dolores sospechosos de apendicitis, peritonitis o parálisis intestinal. Polvos. Se obtiene a partir de la desecación de la planta por calor o artificial. Luego se tritura por medio de un mortero. Se utilizan para uso externo como cataplasmas o pomadas, o por vía oral en tisanas o ingeridos directamente. Bolsitas de té. Es un método muy favorecido por las casas comerciales que los promueven a gran escala en las grandes urbes. Las plantas son trituradas, reducidas a polvo y puestas en pequeñas bolsas de tela. Se humedecen en agua caliente y se aplican sobre la zona afectada o se utilizan para preparar tisanas o infusiones. Trituras. Se utilizan las tinturas poniendo la planta en alcohol de 70 a 90 grados. La porción es una parte de la planta por 5 partes de alcohol. Se deja en maceración por 5 días a temperatura ambiente y para mejorar resultado y presentación se filtra o cuela el líquido obtenido. Su aplicación es para uso externo en toques o pinceladas. En muy raros casos puede ingerirse diluyendo unas 5 gotas o 8 onzas de agua siempre y cuando se prescriba por facultativo. Extractos vegetales o zumos. Es la obtención de sustancias activas de las plantas o frutas frescas mediante el proceso de trituración, machacamiento o presión. El jugo o líquido debe ingerirse de inmediato, ya que los elementos activos que se procuran tienen un margen muy escaso de preservación. En algunos casos se puede conservar por unos pocos días en refrigeración, pero no es muy recomendable. Baños parciales o totales. Los baños combinados las propiedades de las plantas con las propiedades del agua y minerales fisioterapéuticas del agua. Básicamente estos baños consisten en agregar al agua infusiones o cocimientos concentrados y adecuados, y dependiendo de las plantas usadas y de la temperatura del agua, dichos baños pueden sedar o estimular la mente y el cuerpo, abrir o cerrar los poros, aliviar la inflamación y el dolor, promover muchos efectos beneficiosos, como la eliminación de toxinas. Baño total de tina o bañera, con agua a temperatura ambiente o tibia de 35 a 37 grados centígrados, sirve especialmente como calmante o para tratar extensas áreas del cuerpo, como las enfermedades exantemáticas. Baños de esponja. Útil en pacientes que no pueden moverse de la cama. Su acción vigorosamente combinada con las infusiones de las plantas promueve la activación de la circulación mediante el masaje con un paño o con una esponja. Baño de asiento. En términos generales consiste en sentarse al paciente en un recipiente lo suficientemente grande con un nivel de agua tibia 42 grados centígrados que cubra o llegue hasta la región glútea. Este procedimiento se puede hacer en una tina o bañera, o también hay recipientes que se pueden obtener para este fin. De preferencia el paciente debe sentarse en el recipiente. Baño de pies. Se coloca los pies en un recipiente lo suficientemente grande y profundo para que el agua caliente alcance unos 8 centímetros arriba de los tobillos. La temperatura del agua deberá adaptarse a la tolerancia del paciente.
Baño de vapor. Se conoce con diferentes nombres: sauna, baño turco y baño ruso. Su finalidad es promover la transpiración mediante la inhalación de vapor caliente. Baño tibio. En hidroterapia es muy común usar algunos tipos de baño para el cuerpo y para regiones específicas de él, como un baño total o baño parcial. En términos generales, el baño tibio se utiliza como baño total del cuerpo, para exponerlo al beneficio del agua a una temperatura de 45 grados centígrados a 50 grados centígrados, agregándole algún cocimiento o infusión en algunas plantas cuyo efecto medicinal actúa en contacto con la piel. Agua de arroz. Se conoce como este nombre al cocimiento de 2000 gramos de arroz o 1 litro de agua. Se debe hervir hasta que el arroz se esponje. Luego se saca el arroz o se cuela, dejando únicamente el líquido, que mediante este proceso se convierte en una sustancia rica en carbohidratos, aminoácidos y algunos minerales muy útiles en los procesos diarreicos. Maceración de agua de arroz. Se coloca 200 gramos de arroz en 1 litro de agua y se deja en un remojo durante 1 a 2 horas. Por razones de higiene, el arroz debe lavarse primero. Después que haya reposado en el agua durante 2 horas, se saca el arroz y el agua se ingiere en pequeñas cantidades durante el día. Recuerde que en este procedimiento no debería hervir el agua, solo deje el arroz en remojo durante 2 horas. Aunque el mecanismo no está claro, sí podemos asegurar que la sustancia obtenida por este procedimiento es útil para comprender la hipertensión leve y la moderada. Agua de vinagre. Se llama así a la combinación que se hace 1 litro de agua agregándole 1 onza de vinagre o el equivalente a una cucharada sopera. El propósito es obtener un medio ácido que actúe como antiséptico para uso local y a la vez para obtener una reacción ácida no irritante para zonas o áreas de la piel inflamadas o lesionadas. Ducha o lavado vaginal. Se prepara la solución o líquido que se va a usar. En la mayoría de los casos son cocimientos o infusiones a base, los cuales luego se coloca la cantidad de agua en el recipiente que se utiliza para bombeo, que consiste en una especie de balón inflable de goma que contiene una manguerilla y una cánula terminal, muy fácil de obtener en la mayoría de las farmacias. Se descarga el agua dentro de la vagina mediante la presión ejercida sobre el balón de goma y luego se deja que escurra el agua hacia afuera de la vagina. Luego está el sauna facial. Mediante este proceso se expone la cara a la acción del vapor de agua proveniente de una olla o recipiente en el cual se ha colocado medio litro de agua con alguna sustancia o hierba con fines medicinales. Una vez que alcanza la temperatura de ebullición, comienza a soltar vapores. Irrigación a los ojos. Baños de ojos. Básicamente hay 2 métodos para lograr el efecto medicinal en alguna planta sobre los ojos. Uno es el uso de copa pequeña diseñada especialmente para este procedimiento y que se puede obtener en los negocios que se especializan o promueven la homeopatía. El otro método adecuado de tratar ambos ojos al mismo tiempo es el uso de un recipiente lo suficientemente grande para sumergir la cara dentro del agua medicinal. En resumen, para finalizar, nadie debería automedicarse con plantas medicinales, porque ocurre el riesgo de permitir una enfermedad grave se establezca innecesariamente en nuestro organismo, cuando una visita al oportuno al médico le había puesto fin al tiempo. Bueno, hemos llegado hasta el final. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Lo compartan con familiares y amigos. También me pueden ayudar suscribiéndose y dejando un buen like en el canal. Nos vemos. Hasta la próxima.